Chalón, bueno, un saludo muy especial a todas las personas que van a escuchar este estudio en diferido. A todos un abrazo especial. Estamos esparcidos en todo el planeta, en los 4 puntos de la Tierra, pero el Eterno es bueno en este tiempo final y sigue recogiendo a su pueblo, a su oveja perdida. Precisamente en esta hora vamos a hablar de este tema, la oveja perdida del pueblo de Israel, que fue lo que nuestro amado Yeshua hace 2000 años proclamó y testificó que a eso había sido enviado por nuestro Padre Celestial. Vamos a comenzar este estudio leyendo la palabra, que nuestro amado Yahweh sea el que por medio de su Ruach nos dirija en este momento, que sea Él dando las palabras para que este tema quede claro. Es importante tener este tema claro, hermanos, porque este tema prácticamente que es el fundamento de nuestro regreso a las raíces hebreas. El tener claro este tema es extremadamente importante. Y pues vamos, como siempre, a mirar bajo la luz de las Escrituras qué nos cuenta la palabra con respecto a la oveja perdida del pueblo de Israel. Bueno, pues sin más preámbulos, comencemos con el estudio en esta hora. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 15, versículo 24. Yo voy a utilizar en español, como se han traducido los libros de la Escritura. No voy a hablar mucho en hebreo, solamente los nombres originales, tanto del Mesías como de nuestro Padre Celestial, quien es Yahweh, y Yeshua, y quizás algunos nombres de algunos personajes de los cuales vamos a ver pues en este tema. Lo hago para que los hermanos nuevos y las personas que entran a escuchar por primera vez estos estudios puedan seguirnos conforme a la Escritura, porque a mí me gusta, hermanos, que ustedes vayan leyendo en la palabra para que se den cuenta que no son mis palabras, sino es la Escritura misma la que nos da la instrucción por medio del Ruach de nuestro amado Elohim. Entonces comencemos. Mateo capítulo 15, versículo 24. Yeshua respondiendo dijo: a mí me han enviado, o yo solamente he sido enviado, solo a la oveja perdida de la casa de Israel. Vamos a ver por qué el Mesías hace esta declaración, y para poder entender lo que está diciendo el Mesías, y pues que la misión para la cual el Padre lo estaba enviando a la tierra era única y exclusivamente por esa oveja perdida de la casa de Israel. Pero ¿cuál es esa oveja perdida de la casa de Israel? ¿Para quién era ese rescate? ¿Para quién es esa salvación? ¿Para quién es esa misericordia que nuestro Padre Celestial tuvo tan grande de enviar a su Hijo al rescate por una oveja que estaba perdida? Y representa al Eterno a su pueblo en ovejas. Para poder comprender esto, hermanos, tenemos que ir un poco a la historia. Tenemos que irnos al Tanaj y ver el libro de los Reyes. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11 y 12, les recomiendo a los hermanos que lo lean. Nos habla claramente la Escritura de cuando el Eterno, por causa de Salomón, que empieza a cometer transgresiones contra nuestro Padre Celestial y hacer las cosas incorrectamente, se empieza a desviar del camino, se empieza a desviar del objetivo y empieza a pecar, porque eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros nos empezamos a desviar de la senda de la verdad. Poco a poco el maligno va jalando hasta que prácticamente nos hace entrar en transgresión contra nuestro Padre Celestial, y eso fue lo que le sucedió tristemente a Salomón. Y por causa de esta situación, el Eterno envía al profeta
El profeta trae un mensaje, el profeta toma un talit, lo parte en 12 partes y le entrega solamente 2 partes a Salomón y le dice que el reino va a ser dividido. Un reino, hermanos, donde nuestro Padre Celestial había hecho un pacto que iba a ser un reino mientras que estuviera el cielo y la tierra. Una promesa dada a David por el amor tan grande que nuestro amado Elohim le tenía a David. Le hace una promesa maravillosa, un pacto donde él se compromete de que siempre el reino en el trono iba a estar sentado pues la descendencia de David. Pero desafortunadamente, por causa de las transgresiones de Salomón, el hijo de David, es que el Eterno toma pues esta determinación. Entonces el Eterno envía al profeta a que le haga, le entregue, le profetice a Salomón lo que Yahweh ha determinado. Y lo que nuestro Padre Celestial determina siempre lo cumple, hermanos, porque entonces ahí viene la división. Un capitán de Salomón llamado Jeroboam, a él le es entregado los otros 10 pedazos de este talí. O sea que estaba expresando en nuestro Padre Celestial que esos 12 pedazos de talí representaban a su pueblo, a su nación, a las 12 tribus. Y que esas 12 tribus pues estaban siendo en ese momento divididas por causa de la situación, por causa de lo que estaba pasando con respecto al pecado que había cometido desafortunadamente Salomón. Entonces, ¿qué sucede acá, hermano? Yo les estoy resumiendo porque es largo. Si nos ponemos a leer todo el libro del capítulo 11, 12 y 13 de los Reyes, no nos alcanzaría el tiempo. Pero yo les estoy resumiendo más o menos para que tengamos el contexto de quién es esa oveja perdida. Entonces Salomón se establece como casa del sur y se queda con la tribu de Judá y con la tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus se van con Jeroboam y son llamados la casa del norte o Israel. Ahí se establece, entonces queda la casa del norte como Israel y la casa del sur como la casa de Judá. La casa de Israel, esas 10 tribus, son las que más adelante, por causa también de Jeroboam, que también cometió varias transgresiones contra la Torá y cometió pecados muy delicados, hermanos, como haber hecho 2 becerros de oro para que el pueblo los adorara. Ahí empezó el problema. Empezó a implantarle al pueblo idolatría. Empezó a implantarle al pueblo situaciones que eran totalmente incorrectas. Segundo error de Jeroboam, empieza a nombrar sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y este fue un factor para que los levitas, que son bien celosos de la Torá, se quitaran del lado de él y se fueran al sur, a Salomón, y se quedaran con Salomón por causa de esta situación que estaba cometiendo Jeroboam. Entonces imagínense, hermanos, si ya no había sacerdocio en esas 10 tribus, la Torá muy difícilmente iba a ser cumplida por esas 10 tribus, porque los que habían sido establecidos por nuestro Padre Celestial para que le enseñaran la instrucción de la Torá al pueblo eran los levitas, como ya lo vimos en el tema de los diezmos. Entonces, a razón de esta situación, los levitas se van hacia las tribus del sur, hacia la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y se quedan con ellos. Entonces, quedan el resto de las tribus dirigidas por Jeroboam. Otro pecado gravísimo que comete Jeroboam es que suprime o quita las fiestas establecidas por nuestro Padre Celestial. La fiesta de Sukkot, la fiesta de las semanas. O sea,
Jeroboam empieza a hacer cosas totalmente negativas, y esas situaciones pues hacen que nuestro Padre Celestial se fastidie, se enoje, porque Él lleva al pueblo a que el pueblo empiece a serle infiel a nuestro Padre Celestial. Por eso Él se divorcia de esas tribus, se aparta de ellos y las empieza a esparcir. Él mismo las esparce, hermanos, por las naciones. Y cuando las esparce por las naciones es donde aparecen ya las tribus como esos gentiles. Porque esos son los verdaderos gentiles, hermanos. Esa oveja perdida, ahí es donde empieza a aparecer la oveja perdida, de la cual nos está hablando Yeshua aquí en el libro de Mateo. Esa oveja perdida por la cual el Padre lo envió a que hiciera la labor, ¿no? ¿A dónde nos habla la escritura en el Tanaj? Claramente de la oveja perdida del pueblo de Israel. Vamos a ir a Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34. Ahí claramente vamos a ver cómo el Eterno, por medio del profeta Ezequiel, habla con respecto a esta oveja, hace promesas con respecto a esta oveja, promesas que son ejecutadas por nuestro Padre Celestial. También a la oveja perdida del pueblo de Israel se le llama Efraín, porque también en el libro de Génesis, cuando los hermanos también tengan espacio, les recomiendo que lo lean en el capítulo 48, en el verso 16, 17, 18 y 19, Jacob, antes de morir, empieza a profetizar, porque Jacob era profeta, y le pide a Joseph, a su hijo, que traiga a los hijos que le habían nacido en Egipto, para él darles la bendición. Y cuando él les está dando la bendición, cruza las manos y sobre Efraín profetiza que de él vendrían multitudes y serían llamados gentiles. Esa es la oveja perdida del pueblo de Israel, que en este tiempo final, hermanos, pues somos nosotros, esa oveja que el Eterno, por causa del pecado que cometió este líder Jeroboam, esparció por medio de las naciones, porque pues el Eterno permitió que vinieran reyes y los empezaran a esparcir, y así fue, quedaron esparcidos en ese entonces en medio de las naciones aledañas, y imagino que siguieron esparciéndose por el resto del planeta, pues hasta el tiempo de hoy, que es cuando el Eterno pues está trayendo nuevamente a esta oveja perdida. Dice Ezequiel capítulo 34: entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores que así ha dicho Yahweh: ay de los pastores de Israel que se apacientan de sí mismos. ¿Acaso no deben los pastores apacentar a las ovejas?, pregunta el profeta. Pero ustedes se comen a las mejores de ellas y se visten con la lana. Degollan a la oveja engordada y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas. No han vestido a la perniquebrada, ni han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la perdida, más bien las han dominado con dureza y con violencia. Ellas se han dispersado por falta de pastor y están expuestas a ser devoradas por todas las fieras del campo, han sido dispersadas. Claro, hermano, todas esas ovejas eran el pueblo de Israel, esas tribus que fueron dispersadas, porque nunca no tuvieron a los sacerdotes, a los levitas, para que las orientaran. No estaban los verdaderos pastores, los verdaderos sacerdotes guiándolas. Estaban esos pastores que estaban usurpando
el lugar de los sacerdotes levitas para dar la instrucción de la Torá, para que estas ovejas no se fueran por otros caminos, no se extraviaran. Por eso aquí el Eterno les está haciendo el reclamo a esos malos pastores, a esos pastores que fueron colocados prácticamente que a dedo por este Jeroboam, dirigentes que él colocó que no estaban autorizados a hacer esta labor de dar la instrucción al pueblo del Eterno. Y por eso es que el pueblo del Eterno se perdió, hermanos, porque les faltó la instrucción. La misma palabra lo dice: mi pueblo se ha perdido porque les ha faltado el conocimiento. No tenían esos sacerdotes ahí, no tenían a esa tribu de Leví para que les diera la instrucción, para que los encaminara. Aparte de eso, Jeroboam quitó las fiestas. O sea, estaban totalmente apartados, hermanos. Así como hoy en día están las religiones, así como hoy en día están todos los grupos en las religiones, apartados totalmente de la verdad. Han quitado el camino y la instrucción del Todopoderoso y han establecido ellos mismos sus propios mandamientos, sus propias normas. Los han establecido y los han interpretado como han querido, y por eso, hermanos, es que están tan lejos las religiones en este tiempo final de la verdad de nuestro Padre Celestial. Seguimos leyendo. Versículo 6. Mis ovejas han andado descarriadas en todos los montes, sobre toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, y no ha habido quien se ocupe de ellas, ni quien las busque. ¿Sí ven, hermanos? Todas esas ovejas, todo el pueblo del Eterno, esa oveja perdida, esa oveja descarriada, era la oveja por la cual vino el Mesías. El Mesías vino en rescate de esa oveja que está perdida, que estaba perdida, que estaba descarriada, porque no tenían a ese pastor para que las dirigiera, para que las apacentara, para que las cuidara. No tenían la instrucción, hermanos. Se habían apartado de la instrucción del Eterno. Y el pueblo sin instrucción, hermanos, se pierde, dice claramente el proverbio. Sigue diciendo Yahweh: por esto, pastores, oigan la palabra de Yahweh. Por vida mía, dice Yahweh, por cuanto mis ovejas fueron expuestas a ser robadas o a ser devoradas por las fieras del campo, por no tener pastor, y mis pastores no se ocuparon de mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por eso, pastores, oigan la palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh: yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos. Haré que dejen de apacentar a las ovejas y ellos dejarán de apacentarse a sí mismos. Libraré a mis ovejas de sus bocas y no les servirán más de comida. Y es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Todos esos falsos pastores que se han establecido en religiones mal fundamentadas, utilizando traducciones erróneas de la Escritura, hoy en día el Eterno se las está quitando de sus manos. Y esa oveja perdida, hermanos, en este tiempo final, somos todos nosotros a los cuales el Eterno nos ha llamado por medio de su Hijo, del verdadero pastor que es Yeshua. Por medio de él, hermanos, es que nosotros hemos salido y hemos sido rescatados como esa oveja perdida. Desde hace 2000 años nuestro amado Mesías vino y empezó a hacer esa labor en la agenda para la cual el Padre lo mandó a este planeta. El Padre lo envió a que viniera a rescatar a esa oveja. Y fue lo mismo que nuestro amado Mesías, por medio de sus talmidín, también ordenó y mandó que se hiciera. Eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante. Sigamos leyendo. Este capítulo de Ezequiel 34 es maravilloso, hermanos. Estoy un poquito mal de la garganta. Me perdonan si de pronto se me va un poquito la voz, hermanos, pero bueno, aquí estoy haciendo mi mayor esfuerzo para poderles presentar este tema, porque es que este tema de la oveja perdida del pueblo de Israel, hermanos,
Es extremadamente importante, porque es que las religiones dicen que ellos son el Israel espiritual, cuando eso no existe. Cuando el único pueblo establecido por el Eterno se llama Israel, y son 12 las tribus, que se dividieron en dos partes por causa de la transgresión, del pecado. Claro que sí, pero nuestro Padre Celestial en este tiempo final está uniendo nuevamente a esas dos casas. Y hace 2000 años, cuando el Mesías vino a eso, a rescatar a esa oveja perdida. Sigamos leyendo. Ciertamente así ha dicho Yahweh: yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas. Hermanos, yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas. ¿Y quién fue el que vino hace 2000 años a buscar a sus ovejas? ¿No fue Yeshua? ¿No fue el Hijo del Todopoderoso? Aquí nuevamente seguimos viendo, hermanos, la evidencia de que siempre nuestro amado Mesías, el Hijo de Elohim, del Elohim viviente, hablaba y era el que se le manifestaba a los profetas, porque dice que él mismo vendría a buscar esas ovejas, y fue lo que vino a hacer nuestro amado Yeshua hace 2000 años, y lo sigue haciendo, hermanos, y lo seguirá haciendo hasta que ya regrese en su segunda venida, que no está muy lejana. Versículo 12. Como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas, así cuidaré de mis ovejas y la libraré en todos los lugares a donde han sido dispersadas, en el día del nublado y de la oscuridad. ¿De qué día está hablando ahí nuestro amado Yahweh? De este tiempo, hermanos, y del día que se avecina de la gran tribulación. Ese día nublado y de oscuridad es el día de la gran tribulación. Y Él dice que donde estén, de donde nos encontremos en ese tiempo, Él nos va a librar, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar. Claro, si usted se considera oveja, si usted se considera esa oveja que está siendo rescatada, va a tener esa bienaventuranza de ser librado en la gran tribulación, de ser cuidado, de ser protegido. Porque Él lo prometió, hermanos, y sus palabras son fieles y verdaderas. Amén. Sigue diciendo el 13. Las sacaré de los pueblos, las reuniré de los países y las traeré a su propia tierra. ¿Y qué está haciendo hoy el Eterno, hermanos, con nosotros? Lo mismo que comenzó a hacer hace 2000 años. Empezó a traer a esa oveja perdida. Empezó a llamarnos de todas las partes. Dice que de los países las traerá. En el libro de el profeta Jeremías también dice, en el Jeremías capítulo 31, que Él nos llamará del norte, del sur, del oriente y del occidente. Él traerá a su oveja perdida, a Efraín, a Israel. Porque eso, hermanos, esa es la oveja perdida. Esas tribus que son Israel o que se llaman Efraín, que fueron esparcidas por el mundo por causa de que no había quien les diera la instrucción correctamente, porque se perdieron porque les faltó el conocimiento de la verdad. El mismo Eterno la está trayendo, y la está trayendo en este tiempo final desde hace 2000 años por medio de nuestro amado Mesías, de nuestro amado Yeshua, al cual sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Sigamos leyendo. Versículo 34. En buenos pastos las apacentaré. En los altos montes de Israel tendrán su pastizal. Se recostarán en el buen pastizal y se apacentarán con pastos abundantes sobre los montes de Israel. ¿Cuáles son esos pastos abundantes, hermanos? La Torá. La Torá es nuestro alimento. La Torá son esos buenos pastos en donde Él nos ha puesto, hermanos.
donde dice que las traeré a su tierra, hermanos. Esa tierra es la senda antigua. Esa tierra, Jeremías 6:16, es ese camino de la verdad. Y esos pastos son su Torá, que es la que nos alimenta. Porque si Él nos ve como ovejas, ¿qué alimenta a una oveja? Pues el pasto. ¿Y nosotros de qué estamos siendo alimentados en este tiempo final? Y desde hace 2000 años, ¿de qué estaban siendo alimentadas todas esas ovejas que el Mesías estaba trayendo? De la Torá, de la verdad, de la instrucción, que es la que edifica nuestros corazones, la que alimenta nuestras almas. Esto es precioso. Sigue diciendo Yahweh: yo apacentaré mis ovejas y las haré recostar, dice Yahweh. Y así es. Él es quien nos da la paz en este tiempo final, hermanos. Él es quien nos da la vida. Él es quien nos lo da todo en esos hermosos caminos, en este precioso camino en el que nos ha puesto a trasegar en este tiempo final. Buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada. A la perniquebrada la vendaré y fortaleceré a la enferma. Hermanos, cuando nosotros no estábamos en este camino, estábamos enfermos, andábamos perniquebrados, andábamos en enfermedad, estábamos mal, hermanos. Pero Él dice que Él mismo traerá a esa oveja perdida, o sea, a su pueblo, a Israel, a Efraín, a esas 10 tribus que fueron esparcidas por el mundo, hermanos. Esa oveja perdida somos nosotros en este tiempo final. Nosotros somos esa oveja perdida, hermanos, en este tiempo final. Dice que las apacentará con justicia, o sea, por medio de la Torá. Es maravilloso, hermanos, como nuestro amado Elohim, hermanos, por medio de los profetas, ya estaba profetizando lo que iba a hacer. Ya estaba profetizando lo que vendría a ser, lo que su Hijo vendría a ser cuando apareciera en el mundo. Que vendría por esa oveja perdida, y por eso el Mesías lo declara en Mateo capítulo 5, versículo 24, que es maravilloso. Vamos a ver también cómo el Mesías, ahí en el mismo libro de Mateo, vamos a ir al capítulo 10, si no estoy mal, me parece, sí, capítulo 10, vamos a leer el versículo 5. Vamos a ver a qué mandó nuestro amado Yeshua, el Hijo del Elohim viviente, nuestro amado Elohé. Vamos a ver a qué mandó a sus talmidín. A ver, vamos a ver cuál fue la instrucción que Él les dio a sus talmidín. Dice: a estos 12, hermanos, y qué curioso, ¿no? Que el Mesías establece 12, representando a las 12 tribus de Israel. Todo el tiempo, hermanos. Por ninguna parte cabe la religión, el cristianismo, por ninguna parte, hermanos, cabe aquí ninguna otra religión. Por ningún lado, todo el tiempo ha sido Israel, todo el tiempo está reflejado en todo lo que el Mesías hizo, en lo que la Escritura nos presenta, todo el tiempo desde el principio hasta el fin, hasta el último escrito de la palabra, que es el Apocalipsis. Todo está relacionado con Israel, con el pueblo del Eterno, con sus 12 tribus, todo el tiempo, hermanos. Dice: a estos 12 los envió Yeshua, dándoles estas instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? No vayan por los caminos de los perversos, ni entren en las ciudades de los chorromitas. Entonces vayan ¿a dónde? Número 6. Pero vayan más bien ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ya vimos que esa oveja perdida de la casa de Israel son esas 10 tribus
que fueron esparcidas. Bueno, esas 9, porque una se regresó. Que también quedó esparcida, hermanos, porque cuando vino el Mesías, ya también la tribu de Leví se había quitado del lado de Judá y de Benjamín, porque ellos no estuvieron de acuerdo con lo que también empezaron a hacer nuestros hermanos de la tribu de Judá. Y cuando el Mesías viene, los sacerdotes que están ahí ministrando la Torá no son los levitas, porque los levitas agarraron rumbo, hermano, cogieron hacia el Qumrán, se alejaron totalmente, no aceptaron lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando. O sea que también la casa del sur se quedó, hermano, sin instrucción verdadera. Por eso el Mesías les hablaba tan duro y tan fuerte a los fariseos y a los saduceos que estaban ministrando la palabra, la Torá en el templo. Porque ellos eran impostores, eran pastores que no tenían por qué estar ahí haciendo esa labor. Y la estaban haciendo mal, porque habían establecido mandamientos añadidos a la Torá, mandamientos de hombres. Y contra eso estaba el Mesías. Entonces, aquí vemos como claramente Yeshua en la instrucción, en la orden que les está dando a los talmidín, los está mandando que vayan por la oveja perdida de la casa de Israel. Y la casa de Israel ya nos dimos cuenta que era la casa del norte. No los mandó a la casa del sur, porque pues Yeshua estaba ahí con la casa del sur en ese momento. Nuestros hermanos judíos y parte de Benjamín estaban ahí, que fueron los que quedaron. Que bendito sea Yahweh, que quedaron ellos y no fueron esparcidos, o si no, nosotros ni siquiera, hermanos, hubiéramos conocido que había algo llamado Torá, si no hubiera sido por nuestros hermanos judíos y nuestros hermanos de la tribu de Benjamín. Pero Yahweh es perfecto, y qué lindo como vemos la labor que Yeshua manda hacer a los talmidín, que vayan por esa oveja perdida de la casa de Israel. Y cuando fueran tenían que estar proclamando. ¿Qué tenían que proclamar? Tenían que proclamar que el reino de los cielos se había acercado, o sea, que el Mesías había llegado. Que el Hijo de Elohim, el Hijo verdadero, el Hijo de la sustancia de Elohim, la luz, estaba en el mundo. Que fueran y lo proclamaran, que les dijeran que regresaran al camino, que retornaran a la verdad, que retornaran a la senda antigua, al camino de la verdad. A eso fue que los mandó nuestro amado Mesías. Ese es el evangelio que hay que predicar. Que retornen, que la oveja perdida comprenda y entienda que está siendo llamada por el pastor de los pastores en este tiempo final, que es nuestro amado Yeshua por medio de su Ruach HaKodesh, por medio de su esencia verdadera, viva y real. Es que nos está llamando en este tiempo final, y es quien nos ha llamado y nos ha traído a este camino, hermanos. Todos nosotros que hemos sido rescatados, que hemos sido sacados de las tinieblas a donde estábamos, hermanos, de la oscuridad en la que estábamos perdidos allá, esparcidos. De allá nos sacó nuestro amado Mesías por medio de su Ruach. Y lo ha hecho, hermanos, para que nosotros, pues hermanos, nos encaminemos por la senda de la verdad. Es precioso, hermano. Es maravilloso de ver cómo la palabra nos enseña. Vamos a Juan, al capítulo 10. Vamos a Juan al capítulo 10 y vamos a leer el versículo 24. Aquí también hay una referencia del Mesías con respecto a sus ovejas, que ya sabemos que es la oveja perdida del pueblo de Israel. Entonces lo rodearon los dirigentes yahuditas y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. O sea, imagínense, Yeshua los tenía en suspenso, porque a ellos no les declaraba, hermano, abiertamente que él era. A ellos les hablaba de otra manera, en algunos momentos muy directamente, y cuando lo hacía, el efecto que hacía en el corazón de ellos era que lo querían matar, porque él siendo en ese momento un ser humano, se hacía semejante a Elohim, a su padre.
Y no estaba mintiendo porque lo era, pero se estaba comportando como un ser humano, hermanos. No utilizaba su poder como elogea, cosa que aferrarse, como nos lo declara Shaul. Dice el 25. Yeshua les contestó: ya se los he dicho, pero ustedes no creen. O sea, él ya se los había dicho en muchas ocasiones, pero ellos no querían creer. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. O sea, ningún ser humano, hermanos, había hecho las obras, los milagros y las proezas que estaba haciendo nuestro amado Mesías hace 2000 años. Pero ellos no le querían creer. ¿Y por qué no le querían creer? Versículo 26. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. ¿Sí ven, hermanos? Ellos no eran de esas ovejas perdidas del pueblo de Israel, para las cuales el Padre había enviado a su Hijo a rescatarlas, hermanos. Sigue diciendo Yeshua: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Por eso nosotros hoy en día tenemos que sentirnos bienaventurados, hermanos. Debemos sentirnos privilegiados, debemos sentirnos felices, debemos brincar, hermanos, de alegría, de saber que somos parte de sus ovejas, de saber que Él es nuestro pastor y que Él fue el que nos llamó con esa voz deliciosa y nos trajo a su redil, hermanos. Bendito sea nuestro amado Elohim por siempre. Porque nosotros somos esas ovejas. Y durante 2000 años sus ovejas han estado escuchando su voz, hermanos, y han regresado a este camino. Y todas esas ovejas que han escuchado su voz y que han regresado a este camino son las que se van a levantar ahorita cuando Él venga en su segunda venida. Primeramente ellos se van a levantar de entre los muertos y van a tomar ese cuerpo glorioso. Y si nosotros estamos vivos y pasamos la gran tribulación y vivimos, hermanos, vamos a ser también transformados como sus ovejas, en esos cuerpos gloriosos, eternos, poderosos, con los que estaremos reinando juntamente con Él en el milenio. Pero nosotros somos esas ovejas. Esa oveja perdida del pueblo de Israel, hermanos, son esas 10 tribus que fueron esparcidas. Esa casa del norte, Efraín, que también fue profetizado por Jacob. Es importante, hermanos, que tengamos claro esto. Este tema es importante que lo tengamos claro, hermanos, de la oveja perdida del pueblo de Israel. Es importantísimo. Sigue diciendo el Mesías: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Gracias, amado Yeshua. Tenemos que ser agradecidos todo el tiempo porque, hermanos, Él es el que nos va a dar esa vida eterna y jamás vamos a perecer. Porque yo sé, hermanos, y mi emuná, mi confianza, mi fe está puesta totalmente en esas palabras, de que entraré en un cuerpo glorioso. Y yo sé que todos ustedes, hermanos, tienen esa misma esperanza, esa misma emuná. Muy pronto voy a estar presentando un estudio con respecto a lo que significa fe, esa emuná verdadera. Y nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermosura, hermanos. Qué hermosura, porque esa oveja perdida del pueblo de Israel jamás va a ser arrebatada de la mano de nuestro amado Mesías. Él es quien nos guarda, Él es quien nos sustenta, Él es quien nos proteja. Aunque tengamos, hermanos, adversidades, aunque nuestro enemigo nos haga maldades por medio de su simiente, por medio de sus espíritus que ponen tropiezo para que se nos dificulten muchas situaciones, nuestro amado Mesías está ahí presente por medio de su Ruach, de día y de noche, por medio de ese poderoso espíritu que es el que nos consuela, el que nos dirige, el que nos guía. Y mire tan bonitas esas palabras, hermanos, que salen de la boca del Mesías. Y son verdaderas, porque en el Mesías hay solo verdad, hermanos. 29. Mi Padre que me las ha dado, ¿sí ven? Que nuestro Padre Celestial se las entregó y lo envió a Él para que las rescatara. Me las ha dado, es mayor que todos. Acá declara Yeshua que nuestro Padre Celestial es mayor que todos, aunque Él, siendo Yeshua Elohé, nuestro Padre Celestial es mayor que Él, es Elohé mayor. ¡Qué hermosura! Y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. O sea, imagínense
Si nuestro Padre Celestial es el Elohim sublime y poderoso, que nadie puede contra él, ¿quién podrá arrebatar de su mano o de la mano de su Hijo a la oveja perdida del pueblo de Israel? Nadie, hermanos. Y yo y el Padre somos una unidad. Qué hermosura, qué declaración tan preciosa. Ya ustedes han visto el tema de la preexistencia, hermano. Ahí se habla claramente de que indiscutiblemente nuestro Padre Celestial y su Hijo son esa unidad en Elohim, hermanos. Porque Yeshua es Elohé también, Elohé menor, pero lo es. Es poderoso. Entonces es precioso, hermanos, como la palabra nos muestra por todas partes que la oveja perdida del pueblo de Israel, hermanos, es esa casa del norte, es Efraín. Ahora vemos también como los mismos Talmidín en sus saludos en las cartas nos lo muestran. A ver, veamos a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice Santiago que su nombre correcto es Jacob. Santiago o Jacob, siervo de Yahweh y del Mesías Yeshua, el Mesías. ¿A quién? ¿A quién está saludando? A las 12 tribus que están en la dispersión. O sea que ya no solamente Efraín, Israel, esas 10 tribus del norte estaban esparcidas, sino también ya habían, de la tribu de Judá y de Benjamín también se habían esparcido, hermanos. Porque yo imagino que muchos hermanos nuestros de la casa del sur no estuvieron de acuerdo con lo que estaban haciendo sus hermanos, los que estaban gobernando, dirigiendo, y también se alejaron de ellos, se apartaron. Y mire el saludo tan precioso de nuestro hermano Santiago, de nuestro hermano Jacob. A las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Qué hermoso, hermanos. Él tenía claro, porque él tenía clarísimo el mensaje y la instrucción del Mesías, que el Mesías les ordenó que tenían que ir a traer a la oveja perdida de la casa de Israel. Y para Yeshua, la casa de Israel, son las 12. Porque en sus dos manos están las dos casas, la casa del norte y la casa del sur. Claramente la escritura dice que en su mano serán una sola nación. Y es, hermano, lo que va a suceder ahorita en su segunda venida, en el milenio. Nosotros, esas 12 tribus esparcidas por el mundo, hermano, Israel, la casa del norte y la casa del sur, seremos una sola casa, un solo pueblo, una sola nación, la cual gobernará todo este planeta, hermanos. Somos 7,000 y pico de millones de habitantes en la tierra, y quedará la tercera parte de la tierra, hermanos. Esos son muchos habitantes, como decía nuestro hermano Marcelo Pazmiño en la enseñanza de los tabernáculos. Hermanos, son muchos los miles de seres humanos que van a quedar sobre la tierra, y a ellos, el pueblo de Israel, la nación de Israel, les enseñarán en instrucción la Torá durante todo el milenio. Durante todo el milenio, hermanos, nosotros, esa nación, esa oveja perdida, ese Israel, ese Efraín, será quien le dé la instrucción a todas las naciones. Y lo haremos un grupo de personas en cuerpos gloriosos. Pero pasarán muchos también, hermanos, del pueblo que seguirán, hermano, como seres humanos, pero sirviendo a nuestro amado Yahweh, quien será Yeshua, reinando y gobernando desde Jerusalén a toda la tierra. Bendito sea su nombre por siempre. Entonces, hermanos, aquí ya vemos que claramente la escritura nos muestra claramente la palabra, hermanos, que la oveja perdida del pueblo de Israel, para la cual fue enviado nuestro amado Mesías a rescatarla por el Padre lo envió a que hiciera ese rescate, ese auxilio. Es Efraín, hermanos, esas 10 tribus esparcidas. Esa es la oveja perdida de la casa de Israel, de la cual habla nuestro amado Mesías. Y esa oveja perdida hoy en día somos nosotros. Kefa también lo declara, primera de Kefa o primera de Pedro, capítulo 1. Dice, Kefa, enviado de Yeshua el Mesías. ¿A quién? ¿A quién fue enviado Kefa?
a los expatriados de la dispersión. ¿En dónde? En ese momento. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitima. Qué hermosura, hermanos. Elegidos conforme a al previo conocimiento de Yahweh, el Padre, por la santificación del Espíritu, para obedecer a Yeshua el Mesías y ser saciados con su sangre. Que la gracia y paz se les multiplique. Pero por supuesto, hermanos, porque el Mesías, por medio de su sangre preciosa en el madero, es que hace ese pacto, ese convenio con nuestro Padre Celestial para que todas esas ovejas perdidas regresen al camino, para que esa esposa que fue infiel pueda nuevamente volver a ser tomada y ya no vuelva a ser más infiel. ¿Y por qué no va a volver a ser más infiel, hermano? Porque esa oveja perdida del pueblo de Israel que regresa ya no va a volver a ser más infiel, por una sola razón: porque tenemos al verdadero de los pastores ministrándonos y dándonos la Torá, como el sumo sacerdote del Todopoderoso, hermanos, dándonos la instrucción, y no solamente dándonosla, sino poniéndola en nuestros corazones. Por lo tanto, esa instrucción es la que nos da vida, y nos da vida en abundancia. Por eso nosotros ya no vamos a ser más infieles, y por eso nosotros valoramos ese sacrificio que Él hizo en el madero, presentándose a sí mismo como ese Cordero perfecto y haciendo pacto con nuestro Padre Celestial. ¿Por quién? Por la oveja perdida del pueblo de Israel. Bendito sea nuestro amado Yahweh por siempre y para siempre. Este es un tema, hermanos, maravilloso. Es un tema, hermanos, precioso. Un tema que nos tiene que quedar extremadamente claro, hermanos. Nosotros tenemos que saber y tenemos que proclamar que nosotros somos la oveja perdida del pueblo de Israel. Esa oveja perdida que está siendo llamada. Aún en las parábolas el Eterno hablaba de la oveja perdida de Israel. Miremos la parábola ya para finalizar del hijo pródigo. Ahí están las dos casas, hermanos. El hermano mayor se quedó con su padre. Ahí está la casa del sur. Ahí está Judá y Benjamín, que se quedaron con el Padre, no fueron esparcidos, ellos se quedaron ahí, hermanos, en Jerusalén, ahí se quedaron, luchando, se quedaron ahí en el templo, en esa zona, ellos se quedaron. Pero el hijo pródigo se fue, ese hijo menor se fue, le pidió a su padre la bendición, sus riquezas, su herencia, y se fue, hermanos, y eso fue lo que hicieron nuestros hermanos del norte. Eso fue lo que hizo Efraín, eso fue lo que hizo Israel. Se fue, hermanos, se fue a la gentilidad, al extremo de alejarse totalmente de nuestro Padre Celestial. Vemos como ese hijo menor se va, hermanos, y se gasta toda esa herencia, se revuelca por allá, hermanos, en el pecado. Y eso fue lo que hicieron nuestros hermanos, eso fue lo que hizo la oveja perdida de Israel. Porque, hermanos, sin estar cerca del Padre, sin estar cerca del verdadero pastor, pues no va a haber instrucción. Y ese hijo menor no estaba preparado para irse lejos. Por eso necesitaba la instrucción de su padre. Porque el hijo mayor se mantuvo cerca al padre, porque estaba bien instruido. Estaba bien instruido y por eso se quedó al lado de su padre. Pero ese hijo menor, ese hijo pródigo que se fue, que se alejó, le faltó instrucción, hermanos. Por eso se perdió. Y ya cuando estaba en las últimas, se acordó que tenía un padre. Y vino a su corazón ese sentir, ese espíritu de verdad, vino y tocó su corazón y lo empujó a que volviera. Y regresó a su padre, y cuando su padre lo vio, se alegró, le hizo gran fiesta. Y es lo mismo que sucede con nosotros, hermanos. Es lo mismo que sucede con la oveja perdida del pueblo de Israel desde hace 2000 años, de la labor que comenzó nuestro amado Mesías para darnos esa salvación, ese rescate. Es exactamente lo mismo. Estábamos nosotros como ese hijo pródigo, perdidos, abatidos, en tristezas.
sin rumbo, hermanos. Pero nos empezamos a encaminar porque el Espíritu, el Ruach HaKodesh de nuestro amado Elohim nos llama, nos trae, nos inquieta, a unos por medio de sueños, a otros por medios de enseñanzas, a otros hermanos por medio de vivencias, a otros de muchas formas y de muchas maneras. Pero todos hemos sido traídos, hermanos, a esta verdad y hemos sido rescatados como esa oveja perdida del pueblo de Israel que éramos. Porque ya no somos más esa oveja perdida de Israel. Ya somos parte del pueblo del Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Bendito sea nuestro amado Yahweh por siempre. Entonces, hermanos, es importante que nos quede claro, hermanos, quién es la oveja perdida del pueblo de Israel. Y esa oveja perdida del pueblo de Israel somos nosotros, hermanos, en este tiempo final. La oveja perdida por la cual el Mesías hace 2000 años vino a hacer esa encomienda, esa labor, a traerla al camino. Y lo continúa haciendo en este tiempo final por medio de su Ruach HaKodesh, por medio de su Espíritu. Y lo seguirá haciendo, hermanos, hasta el día en que el Padre lo envíe y venga en su segunda venida por nosotros. Por eso, hermanos, proclamemos esta enseñanza para que nuestros hermanos que están allá en la cristiandad, en las religiones, porque allá es donde está la oveja perdida, hermanos, en las religiones, y no solo en el cristianismo, también en todas las religiones, hermanos, en la religión musulmana. Allá también hay muchos hermanos nuestros, hermanos, porque la oveja fue esparcida por todo el planeta, por los 4 puntos de la tierra, hermanos. No se nos haga raro que también allá en China quizás hayan ovejas del Eterno, porque solamente eso lo sabe Yahweh. Yahweh dice que, Yeshua dice que Él enviará a sus mensajeros a los 4 puntos de la tierra. O sea que en los 4 puntos de la tierra, después de la gran tribulación, estará el pueblo del Eterno, esa oveja perdida que ha sido rescatada por medio de su Ruach en este tiempo final. Que nuestro amado Elohim, hermano, les continúe bendiciendo y que nos siga dando cada día más y más de su bendita palabra. El tema para hoy: la oveja perdida del pueblo de Israel. Bendiciones, hermanos, y que nuestro Padre Celestial nos encamine cada día más y más a su gran verdad. Shalom.